En este vídeo vamos a hablar de la fusión nuclear. Y como anticipo os voy a decir dos cosas. La primera, que es un proceso realmente muy sencillo, al igual que otros procesos que hemos visto en vídeos anteriores sobre las reacciones nucleares, pues vais a ver que es un proceso pues, del mismo estilo, de juntar cosas, de separarlas, de sumar, restar, realmente muy sencillo. Y la segunda cosa es que estamos ante quizá el proceso más importante que hay en la física, el proceso más importante del universo. Y de verdad que no exagero. Y esto lo contaré al final cuando hablemos de las consecuencias que tiene este proceso de la fusión nuclear. Y veréis cómo de verdad es un proceso que tiene importancia no tanto a nivel de científicos y de laboratorios, sino que incluso para nosotros mismos, como especie humana, como seres humanos, de verdad que es un proceso no importante. Es de verdad el más importante. Así que vamos a contarlo muy bien, y lo vamos a contar muy bien siguiendo este pequeño guión en el que primero pues vamos a decir con un poquito de detalle qué es esto de la fusión nuclear. Lo segundo, pues pondremos un ejemplo, que es este ni más ni menos que está aquí ya pintado en la pizarra. En tercer lugar, explicaremos de qué manera el proceso de fusión nuclear genera tantísima energía, y ese va a ser un poco lo que vamos a hacer aquí con números, con cuentas. Y por último, vamos a dedicar unos minutos a explicar cuáles son esas consecuencias tan importantes de las que antes os he hablado. Así que vamos a empezar. ¿Qué es la fusión nuclear? La fusión nuclear, vamos a decir que es un proceso mediante el cual dos núcleos atómicos, generalmente de átomos ligeros, se unen para formar un átomo más complejo, desprendiendo, eso sí, una gran cantidad de energía. Este es el proceso de la fusión nuclear y es ni más ni menos lo que tenéis pintado aquí en el ejemplo. Se trata de átomos ligeros, hidrógeno, helio, litio, y cuando conseguimos que se unan, pues se unen formando un átomo, lógicamente, más grande. Y lo que ocurre es que en esa magia de la unión, pues sucede que se desprende una gran cantidad de energía. Y veremos por qué se produce esa energía, ¿vale? El ejemplo que os he puesto aquí, pues es un ejemplo en el que tenemos aquí un átomo que tiene un protón y un neutrón. Bueno, si tiene un protón es que es el hidrógeno, y se trata concretamente uno de los isótopos del hidrógeno, concretamente el deuterio, ¿no? Así que es el hidrógeno que tiene un protón, aquí lo tenemos, con su número atómico, y como tiene un total de dos partículas, pues tenemos arriba el número básico que es 2. Y vamos a imaginarnos qué sucederá cuando este núcleo de deuterio se junte con un núcleo, en este caso de, también es hidrógeno porque tiene un único protón, pero en este caso tiene dos neutrones. Es el otro isótopo del hidrógeno, el tritio. Bueno, pues si conseguimos que se unan, lo que va a ocurrir va a ser que las partículas se van a quedar pegadas, formando un átomo, lógicamente, más grande. Y ese átomo, pues claro, pues si va a tener los dos protones de los dos isótopos, así que como va a tener dos protones, ya no va a ser hidrógeno, va a ser helio. Y lo que ocurre es que sus neutrones, dos de ellos se quedan formando parte del helio y un neutrón sobrante, pues el átomo, el núcleo lo desprende, ¿vale? Y por eso digo que esto es tan sencillo como sumar y restar. Daos cuenta como aquí en los numeritos de abajo, pues 1 y 1 pues, juntan para darse dos protones. Y los números básicos, pues 2 aquí y 3 aquí, hacen aquí 4 y este otro neutrón que se suelta por aquí harían los 5 a cada lado, ¿vale? Y aquí la gracia de estos procesos es que se desprende una gran cantidad de energía y tenemos que revisar por qué, ¿vale? Bueno, pues este es el ejemplo y ahora viene la explicación de por qué se desprende esa energía. Y para eso, pues al igual que en todos los ejercicios que va a tocar hacer de reacciones nucleares, pues van a ser quizá antipáticos porque vamos a tener que hacer un poquito de cálculo, va a haber muchos números, vamos a tener que utilizar datos que nos van a dar en los ejercicios, pero insisto, vamos a sumar y restar, vamos a comprobarlo. Así que vamos a ver con detalle cuánta masa hay en los reactivos y cuánta masa hay en los productos. Un poco al estilo de lo que se hace a veces en la química, ¿no? Así que si calculamos aquí la masa, y vamos a suponer que la calculamos en UMAS, bueno, pues si la queremos hacer deprisa, y quizá no muy bien, pues diríamos, hombre, pues ¿qué masa tiene este isótopo de deuterio? Pues si esto tiene una masa de una UMA y esto tiene una masa de otra UMA, pues esto tendrá una masa de 2 UMAS. ¿Y qué masa tendrá el núcleo de tritio? Pues si son 3 partículas y cada una tiene más o menos una masa de una UMA, pues aquí lo que tendríamos serían pues 3 UMAs. ¿Y qué masa tenemos aquí con el helio? Hombre, pues aquí tenemos 4 partículas, cada una de una masa de una UMA más o menos, pues tendremos aquí una masa de 4, y aquí el neutrón que tiene una masa de una UMA. Así que la cuenta hecha rápida sería decir, hombre, pues 5 UMAs tenemos al principio y 5 UMAs tenemos al final, y la masa, según Lavoisier, se conserva, así que todo perfecto. Bueno, pues resulta que la cosa tiene su gracia, porque quizás deberíamos hacer mejor las cuentas. Y resulta que la masa del deuterio no es exactamente 2, sino que es exactamente 2,0141 UMAs.
Y la masa del tritio no es exactamente 3, sino, tengo la chuleta, 3,0161 UMAS. Y esto va a dar un helio que su masa no es 4 exactamente, sino que es 4,0026 UMAS. Y un neutrón que su masa es exactamente 1,0084. Y esto nos va a obligar a hacer las cuentas un poquito mejor. Bueno, pues vamos a ver cuánta masa tenemos al principio. Sumaremos esto y sumaremos esto. Son números, bueno, un poco antipáticos porque tienen muchos decimales, pero para eso está la calculadora. Así que aquí tenemos 2,0141 más 3,0161. Tenemos aquí una masa de 5,0302. UMAS. Y al final, ¿qué masa tenemos? Pues vamos a hacer la cuenta otra vez. Así que aquí tendríamos 4,0026 más 1,0084 y aquí me sale 5,011. Y sí, lo estáis viendo. Resulta que la masa no se conserva del todo. Hay que decirlo muy claro, se ha perdido masa. ¿Cuánta masa se ha perdido? Bueno, pues vamos a calcularlo. Como es una variación, pues la masa final menos la masa inicial, pues sería 5,0302 menos 5,011, la masa que se pierde, dice mi calculadora que es 0,0192 UMAS. Así que lo siento por Lavoisier y su famosa ley de conservación de la masa, pero en las reacciones nucleares, en concretamente en las reacciones de fusión, resulta que se pierde masa. Y casualmente se desprende mucha energía. Así que hay que plantearse, ¿habrá alguna relación quizá entre la gran cantidad de energía que se desprende y la masa que se pierde? ¿Conocéis alguna relación entre masa y energía? Pues sí, está la relación más bonita de todas, que es la fórmula de Einstein, y la vamos a poner, que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues vamos a calcularlo, vamos a ver si esta masa que se ha perdido tiene algo que ver con la energía que se desprende. Os adelanto que sí, pero vamos a ver si coincide el número. ¿Cómo se calcularía esa energía que se tiene que desprender? Bueno, pues sí que es cierto que tenemos la variación de masa, pero para poder aplicar la formulita de Einstein, pues hay que hacer un par de cosas. Lo primero, esa masa en UMAS hay que pasarla a kilogramos. Y la equivalencia es un dato que nos suelen dar, lo tengo aquí apuntado, que una UMA son 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Así que vamos a hacer bien la cuenta. Esto sería, la masa expresada en kilogramos sería 0,0192 por 1,66 por 10 elevado a menos 27. Y ahora hay que multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado. Claro, es que la velocidad de la luz es un número muy grande. Lo tienes por aquí apuntado, 3 por 10 elevado a la 8. Y encima hay que elevarlo al cuadrado. Pues, ¿qué número sale de aquí? Pues por 1,66 exponencial menos 27. Y ahora multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esto sale 2,8868 por 10 elevado a la menos 12. Y como estamos hablando de una energía, estos serían julios. Hemos calculado la energía asociada a esta masa que se ha perdido. Y para poder comprobar si ese 17,9 que vemos aquí se corresponde con esto, pues de nuevo tenemos que hacer otra cosa y es pasar los julios, pasarlos a electronvoltios. ¿Cómo se hace ese paso? Bueno, pues tenemos un paso sencillo, pero de nuevo suele ser una cosa incómoda, ¿no? Tenemos que utilizar esta relación. Un electronvoltio son 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Así que vamos a dividir
estos julios entre en lo que es un electronvoltio y sabremos cuántos electronvoltios se están desprendiendo en esta reacción. Hacemos la división. Y sale 17,92800 electronvoltios. Y sí, efectivamente, como los megaelectronvoltios son millones de electronvoltios, esto es exactamente lo mismo que esto. Así que estamos primero descubriendo que la masa en las reacciones nucleares no se pierde, sino que es posible que pueda haber pequeñas pérdidas de masa. Y además, esa pérdida de masa, pues como sucede en la naturaleza, nada se pierde porque sí. Esa masa se pierde, pero no se pierde. Lo que ocurre es que esa masa se transforma en energía. Y cuando calculamos la energía mediante la fórmula de Einstein, pues esa energía es ni más ni menos que el número exacto de energía que se obtiene en esa reacción de fusión nuclear. ¿Vale? Y es esto lo que justifica por qué estas reacciones desprenden tantísima energía. Es que desprenden energía de acuerdo a esta formulita. Insisto, hay que multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado. Pequeñas pérdidas de masa, al multiplicar por este número y elevarlo al cuadrado, pues dan lugar a cantidades bastante grandes de energía. Aunque ya veis que la pérdida de masa ha sido pequeña, ¿vale? Bueno, pues esta es la magia, este es el misterio la resolución del misterio de cómo es posible que una reacción nuclear, concretamente una reacción de fusión, desprenda tantísima energía. Y es esto lo que va a justificar el siguiente punto que tenemos que abordar. Y ahora ya estamos en situación de entender por qué esto tiene unas consecuencias tan importantísimas para nosotros y para el universo, nada menos, ¿no? Y es que planteémoslo bajo otro punto de vista. Seguro que estamos habituados a ver el Sol iluminando el planeta Tierra y seguro que hemos pensado alguna vez pues, que lleva pues, como unos 5.000 millones de años lanzando energía a su alrededor, de la cual el planeta Tierra se alimenta y con lo cual los seres vivos, las plantas hacen su fotosíntesis, nosotros tomamos el Sol, lo que queráis. ¿Esa energía de dónde sale? Pues sí, casualmente, seguro que recordáis que el Sol está constituido por, se dice que es una gran bola de hidrógeno y de helio, qué casualidad, ¿verdad? Y bueno, pues lo que ocurre en el Sol es que continuamente está teniendo lugar unas reacciones muy parecidas a estas. La energía que procede del Sol procede gracias a las reacciones, se dice que son reacciones termonucleares, son reacciones de fusión en la cual los núcleos de hidrógeno que están constituyendo el Sol se fusionan para fabricar helio, y por eso el Sol, ¿de qué está hecho? Está hecho de hidrógeno y de helio. Y podemos aventurar que cada vez va a haber menos hidrógeno en el Sol y cada vez va a haber más helio. Y también podemos aventurar otra cosa, y es que si en las reacciones nucleares de fusión se está perdiendo masa, pues sí, el Sol cada vez pesa menos, está perdiendo masa continuamente. Creo que son unos 4 millones de toneladas por segundo lo que pierde la masa del Sol. Bueno, 4 millones de toneladas para la escala humana es una barbaridad, pero para la escala de la estrella del Sol, pues eso no le hace ni cosquillas, ¿no? De hecho, pues ya veis que lleva 5.000 millones de años funcionando la fusión nuclear y el Sol está ahí, y os aseguro que tiene energía para otros 5.000 millones de años más, o sea que no nos preocupemos. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que esa energía no viene porque sí, sino que viene gracias a procesos físicos, y el proceso físico es ni más ni menos que el que acabamos de explicar aquí. Un proceso muy sencillo, y encima es la verificación, una vez más, de que la fórmula de Einstein, de que nos relaciona la masa que se pierde con la energía, pues es el origen de esa energía del Sol y de todas las estrellas del universo. Así que estamos hablando de un proceso, ya digo, pues que alimenta de energía el sistema solar y prácticamente todos los sistemas planetarios que pueda haber en otros sistemas, ¿vale? Esta es la primera consecuencia. La segunda, bueno, pues si esta fuente de energía es tan maravillosa, ¿por qué no la copiamos aquí en la Tierra? ¿Y si nos planteamos hacer un reactor de fusión nuclear aquí en la Tierra? Pues sí, eso ya está intentado hacer. Hay un proyecto internacional que es el proyecto ITER, que son las siglas de un reactor termonuclear experimental internacional. Y es un proyecto en el que participan muchísimos países, entre ellos España, poniendo bastante dinero, con la idea de aquí a un plazo de unos 20 años, obtener un prototipo de lo que sería un reactor nuclear de fusión. Por aclararlo, las centrales nucleares que funcionan y que conocemos y que sabéis que son controvertidas, funcionan mediante un proceso que es la fisión, uranio, que lo explicaremos en el siguiente vídeo, y son muy problemáticas por lo que ya sabéis. En cambio, los reactores de fusión, si conseguimos replicar las reacciones de fusión del Sol aquí en la Tierra,
Pues a ver, es que ni residuos ni nada. Lo que se produce en los reactores de fusión va a ser helio, que es un gas noble, se produce muchísima energía, no es tampoco peligroso ni explosivo, como las reacciones de fisión, pues ahí sí que puede haber reacciones en cadena y eso pues da lugar a explosiones y problemas, como seguro que conocéis algún accidente. En un reactor de fusión no. Así que todos son ventajas. Todos son ventajas. Pero claro, algún inconveniente grave hay para que llevemos décadas y décadas intentando fabricar un reactor de fusión aquí en la Tierra y no se haya conseguido. Y el inconveniente es el siguiente, y es que estos núcleos de hidrógeno que queremos fusionar resulta que son núcleos que tienen carga lógicamente positiva. Y claro, convencer a unos núcleos positivos para que se unan y formen un núcleo de helio, pues eso requiere vencer lo que se llama la barrera de repulsión coulombiana. Es decir, positivo con positivo no se quieren unir, a no ser que las hagamos colisionar con muchísima velocidad. Y eso se consigue haciendo que el hidrógeno que yo quiera que fusione, pues que tenga una temperatura elevadísima. Ya sabéis que la temperatura tiene que ver con la velocidad con la que las partículas se mueven. Y bueno, os digo la solución. Si calentamos hidrógeno a 100 millones de grados Kelvin, a 100 millones de Kelvin, estaríamos proporcionando energía suficiente a esos núcleos como para que se fusionaran. Así que este es el procedimiento. En el Sol pues es fácil de hacer porque es una nube de gas tan grande pues que las presiones en el interior hace que todo eso se confine y realmente no hay problema con la temperatura. Pero en la Tierra tenemos un problema y es que ¿en qué recipiente podemos guardar el hidrógeno a 100 millones de grados? No hay ningún recipiente, ningún material que soporte esa temperatura. Pero los físicos y los ingenieros también son gente muy lista y se les ha ocurrido desde hace ya bastante tiempo que la idea sería sujetar ese plasma de hidrógeno mediante campos magnéticos. O sea que estaría ese campo, ese plasma, esos átomos de hidrógeno flotando sin llegar a tocar las paredes. Esto se consigue en unos dispositivos muy bonitos que tienen forma de donut, de rosquilla, gigante, muy grande, y en su interior es donde se supone que mediante campos magnéticos estaría el plasma de hidrógeno confinado para que la reacción de fusión tenga lugar. Bueno, pues no se ha conseguido todavía de forma así consistente y nos prometen que dentro de 20 años esto podrá funcionar. Vale, es complicado, pero a ver, es que el horizonte es fantástico. El día que esto se consiga, la cantidad de problemas que la humanidad se va a ahorrar, la cantidad de conflictos, de guerras que ha habido por causa de la energía, bueno, pues todo eso quizá tendrá fecha de caducidad el día que consigamos hacer un reactor nuclear de fusión. Por cierto, que reactores nucleares de fusión no hay, pero sí que hay bomba de hidrógeno. Es decir, las bombas nucleares que funcionan con fusión, esas sí que llevan bastante tiempo inventadas y funcionan, por desgracia, demasiado bien. Se han empleado solamente para hacer pruebas, pero que sepáis que ahí, claro, como no hay problema de confinamiento porque se explota todo y ya está, pues ahí no es tan complicado como hacer un reactor que funcione para obtener energía de forma mantenida, ¿vale? Así que hemos dicho que había consecuencias. La primera ya hemos dicho que es, la reacción de fusión es la reacción con la que funciona el Sol y todas las estrellas. El segundo, pues que esta reacción de fusión nos va a dar el horizonte de conseguir resolver nada más y nada menos que el problema de la energía en nuestro planeta. Y la tercera consecuencia, que quizás es la más importante, es que, bueno, planteemos una cuestión. El hidrógeno al final fabrica helio, pero fijamos, el universo está hecho de hidrógeno y de helio, básicamente, pero miramos a nuestro alrededor. Tenemos cosas hechas de metal, de hierro, la corteza terrestre está hecha de silicio, la atmósfera está hecha de nitrógeno, de oxígeno también, el oxígeno del agua. O sea, tenemos muchos átomos a nuestro alrededor y habrá que hacerse la pregunta, ¿de dónde pensáis que vienen todos esos átomos? El hidrógeno y el helio se formaron en el Big Bang, pero los demás átomos no. ¿De dónde vienen? Bueno, pues resulta que en las estrellas se fabrican elementos más pesados como el helio, pero cuando una estrella ya ha agotado su hidrógeno y solo tiene helio, la fusión puede seguir realizándose y se puede fusionar un núcleo de helio con otro núcleo de helio y fabricarían un núcleo de litio. Y luego ese núcleo de litio se puede fusionar con otro y fabricarían quizá otro de carbono o de nitrógeno. Es decir, que los procesos de fusión nuclear permiten transformar unos átomos en otros más pesados, más grandes, y de esa forma fabricar pues todos los elementos de la tabla periódica. Así que en el interior de las estrellas se están fabricando, se pueden llegar a fabricar elementos más pesados que son a fin de cuentas los que están a su alrededor. Y además llega un momento en que ya cuando ya la energía de la estrella se agota, pues que las estrellas, como quizás sepáis, explotan en una explosión llamada supernova, y en esa explosión supernova se fabrican incluso elementos más pesados, ¿no? De manera que ahí tenemos nada más y nada menos que el origen de todos los elementos con los que se constituye la tabla periódica y todos los que están a nuestro alrededor. Y cuando digo a nuestro alrededor es a nuestro alrededor y también en nuestro interior. Los átomos con los que estamos hechos los seres vivos
carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, el hierro de la hemoglobina de nuestra sangre, pues todos se han fabricado en el horno termonuclear de una estrella. O bien han salido expelidos en una gran explosión supernova. O sea que todos los átomos que están formando nuestro organismo alguna vez han pasado por el interior de una estrella. Bueno, pues esto es decir mucho, porque ya sabíamos eso de que vivimos en un planeta que orbita en torno a una estrella normal, que gira dentro de una galaxia aburrida, que está perdida en el espacio, y además resulta que la materia con la que estamos hechos son restos, son cenizas de explosiones de estrellas, ¿no? Bueno, pues habrá que ir asumiéndolo. Bueno, pues sí, yo creo que este es un buen momento para acabar este vídeo y marcharnos a pensar un poquito, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima.